Bienvenidos a Los Simple No Vale, Sasha, Martín, Nacho, ¿qué tal estáis? Buenas Buenas. tardes. No, Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Ya sabéis que siempre nos juntamos, hablamos de la actualidad de la guerra de Ucrania. Martín, empiezo por ti. Una de las noticias más llamativas fueron la llamada de ayer de Trump tanto a Zelensky como a Putin. ¿Qué te ha parecido una vez pasadas las horas el análisis de todo lo que ha sucedido y lo que se puede sacar de todo lo que se ha publicado, tanto ellos como Trump mismamente en Twitter y oficialmente Zelensky también ha dado declaraciones y Putin? bueno, de la conversación telefónica saben ellos, los demás solo tenemos las referencias que ellos nos han querido dar. A mí sí me ha interesado mucho de lo que dijo Putin, salió tres cosas. Uno, que salió inmediatamente después de la conversación telefónica, salió personalmente Putin a hacernos su relato, a contarnos un poco su opinión, no es habitual. Dos, su gestualidad no es la habitual, no era la de una persona como es Putin, que suele primero delegar en otros para que vayan preparando el terreno y si acaso el terreno. Salió él y salió, a mi modo de ver, es una percepción, no me baso en nada, de una manera un poco, no sé cómo decirlo, pero no cómoda, por decirlo así. Pero dentro de lo que dijo, me dio la impresión de que aunque había un bla, 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 una manera de hablar de muchas cosas difusas, sí hay una parte que a mí digamos, me deja un poco con mal sabor de boca y es que al final de su intervención, la que nos han transmitido al menos, eh, volvió a mencionar las causas primeras del conflicto. Rusia está interesada en solucionar primero las causas originales del conflicto. Esto ya sabemos que en boca de Putin no significa la invasión, significa que él considera que hay unas causas que justifican su invasión. Es decir, no hay un cambio de registro en lo que transmite. Claro, yo no sé si esto es un mensaje digamos, al público interior ruso o él sigue hablando de las causas primeras o las causas originarias que le justifican para haber invadido Ucrania en 2014 y en 2022. Y sobre Trump, bueno, al final es un poco el mundo este del vendedor de coches y su transmisión de un optimismo que ninguno percibimos en hechos concretos. Pero también es verdad que todo esto que estamos viviendo es, yo creo, una parte previa o preliminar de unas negociaciones en las que ninguno cree realmente. Yo creo que ni el propio Trump, que es el promotor. Rusia no tiene ningún interés en negociar, no quiere negociar, porque si quisiera negociar lo podía haber hecho en noviembre del 22, que es cuando estuvo en su momento, digamos, más complicado desde el punto de vista militar. Y Ucrania tampoco quiere negociar. Yo creo que hay que ser claro. Yo creo que ni Ucrania ni los aliados europeos, occidentales, sino que se trata de generar ante Trump, que es el promotor de la solución negociada, la percepción de que es Putin el gran obstáculo a la negociación. Y como Putin es el gran obstáculo a la negociación, superar ese obstáculo implica hacer un teatro, crear digamos, evidenciar ante Trump que ese gran obstáculo, Putin, Rusia, no va a poder resolverse mediante la negociación, sino mediante la victoria militar. Digamos, por lo tanto, la negociación desde la perspectiva ucraniana es un instrumento, es un paso para que, digamos, la nueva administración americana se comprometa a fondo, de manera, digamos, clara, con las necesidades militares ucranianas. Entonces, claro, si ninguno de los dos negociadores realmente quiere negociar, podemos atender a los elementos que configuran esta negociación, pero sabemos que no hay negociación, ¿no? Lo digo por ser coherentes, por nosotros. No, yo no soy Zelensky ni soy el asesor de Putin. Trato de entender los hechos. Y lo que yo percibo es que Rusia, por definición, y Ucrania, por el interés en recuperar sus territorios y en recuperar la tranquilidad, no solo en esta guerra, la seguridad de sus fronteras y de sus ciudadanos, no solo para esta guerra, sino para décadas futuras, no está interesada en negociar. Entonces, todo esto, entre los dos, es un gigantesco teatrillo que más tarde, más temprano, se caerá los disfraces y pasaremos a otra etapa. Sasha, ¿cómo lo has visto tú también? A ver,
la llamada de ayer se produce a raíz de las negociaciones que tuvieron lugar en Turquía. Las negociaciones en Turquía no eran negociaciones nuevas, sino si nos fijamos bien en las palabras que dice Putin, es la continuación o reiniciación de las negociaciones que también tuvieron lugar en Turquía en 2022. Entonces, desde el punto de vista de cómo lo llaman, no es nada nuevo, sino es algo antiguo que ya falló en el 2022 porque las negociaciones no han tenido ningún tipo de efecto, tanto para Ucrania como Rusia, o sea, no había acuerdo. Y lo que se produjo ahora en Turquía era continuación, no era nada nuevo. Entonces, aquí entendemos que no ha pasado nada nuevo, sino es el mismo teatro que se hizo en 2022, es el mismo teatro que han hecho ahora. Entonces, esta la llamada que se ha producido, tanto las negociaciones en Turquía como la llamada que se ha producido, es una idea de Trump. Que eso nos lleva a la conclusión que se está desarrollando el guión, precisamente el guión controlado por Putin, porque es precisamente lo que quería Putin. Putin quería negociar mientras sigue bombardeando Ucrania. En cambio, Trump quería negociar mientras haya alto al fuego. Entonces se producen negociaciones. Mm, Ahora no valoramos si son útiles o no, sí que se producen, da igual si son presenciales o no, se producen de manera telefónica, aún así se hacen y no se hacen en las condiciones de Trump, bajo cuáles la principal una de las cosas principales es el alto al fuego. Se producen las negociaciones mientras Putin sigue bombardeando Ucrania. Es precisamente lo que Putin quería y es precisamente lo que ha logrado él. Entonces entiendo que podemos decir que de momento gana en esta batalla diplomática. Bastantes veces ya ha ganado Putin. Y Trump no puede demostrar que está fallando, por eso vemos sus tweets bastante difíciles a entender, vemos su discurso bastante roto, vemos sus tweets escritos que se entienden mal, que tiene doble, triple sentido, porque realmente Trump, bueno, no puede sacar nada bueno de esto, pero tampoco puede pues decir que sí que no es buen negociador. El hecho que Ucrania fue a Turquía, que estaba ahí todo el equipo ucraniano principal, incluso con el presidente, sí que demuestra que Ucrania quiere negociar. Por eso estaban ahí. Es precisamente una movida estratégica que ha sido inútil, obviamente, porque al final no ha resultado en nada, pero sí que Ucrania tenía que haber estado en Turquía y sí que Ucrania fue precisamente para que luego nadie pueda echar la culpa a Ucrania de no querer negociar. Entonces Ucrania sí que quiere negociar y no puede no quererlo porque Ucrania es la parte que más lo necesita porque sigue muriendo la gente. Pero estamos entendiendo absolutamente claramente que el que no quiere negociar es Putin porque obviamente o él piensa así o es verdad que es así, que todavía tiene potencial económico para seguir no luchar. Una de las cosas que él también quería hacer mientras, o sea, negociar mientras sigue bombardeando Ucrania y no haya alto el fuego es ah, aplazar o cancelar las sanciones que venían y lo consiguió algunos días, una semana, sí que pudo hacerlo. Ahora sí que veo que Unión Europea sí que aprobó nuevo paquete de sanciones, pero bueno, es el paquete número 17. Ya habían 16 paquetes de sanciones antes contra Rusia. Y entendemos que sí que tienen efecto, pero tampoco tienen tanto efecto para apretar a Rusia, porque Rusia sigue teniendo gran apoyo de Rusia y de China y de India, que le da margen económico para poder luchar. Y entonces Putin, interesado en acabar la guerra, es el principal que no está interesado. Entonces, lo que decía al principio,
Yo no tengo mucho para decir porque yo únicamente desde el punto de vista ucraniano valoro el resultado o el cambio. Un cambio no hay. Un resultado no se ha producido. Entonces, para mí es un día cualquiera. Sí que han hablado ellos, bueno, pues me parece muy bien, pero a estas alturas, el hecho que han hablado, sin, cada uno ha sacado diferentes conclusiones de esta llamada, lo que decía Martín, sabemos únicamente lo que nos han querido transmitir, ah, y desde el punto de vista útil no ha pasado nada hoy. Seguimos igual, así que tampoco puedo comentar mucho porque ya me parece que estamos comentando cada vez negociaciones o quedadas que no valen nada. Nacho, Son 120 días o sea, son 120 días más de los que prometió que iba a tardar en terminar la guerra Trump. Y en este punto estamos hartos, estamos cansados, estamos hastiados, estamos empalagados de Trump. Queda una conclusión, porque hay un momento en que hay que empezar a darle cierre, ¿no? Y son etapas. Trump no está sirviendo para otra cosa que para que Putin gane tiempo. Les recuerdo algo. En junio, según los cálculos de las entregas que está haciendo Estados Unidos, se agota el paquete acordado por el Congreso de ayuda militar a Ucrania. Estamos a un mes. Y lo único que está logrando Putin a través de este ida y vuelta es su objetivo. Su objetivo es que Ucrania no reciba ayuda de Estados Unidos. El último paquete fue de 310 millones que le compró Ucrania a Estados Unidos. Hubo una diferencia sustancial. Ahora bien, el acuerdo del Plan para la Victoria, que finalmente se firmó entre Zelensky y entre Ucrania y Estados Unidos, aún está en la rada. ¿Y por qué no se está aprobando? Porque justamente lo que no hay es una definición política. Es decir, estas tardanzas, Ucrania digamos, las tolera porque no hay ayuda de Estados Unidos, por lo menos en relación a la que había en la era Biden, con sus pros y sus contras, con sus tardanzas y con sus limitaciones. Hubo 61 mil millones de dólares. Esto fue aprobado en abril del 2024. ¿Sí? Ya pasó más de un año. A lo sumo lo que logra Ucrania es eso, es que Estados Unidos no corte la asistencia en inteligencia, o que por lo menos haya un margen para poder comprarle, que todavía no se puede ampliar, porque no está aprobada la ley como ley, por parte de la Rada, la ley, el acuerdo por tierras. Pero, y hay que decirlo con todas las letras, Trump se ha convertido, más allá del hastío que nos genera, porque a mí, lo digo sinceramente, ya reportar a Trump es el presidente de la nación más poderosa, es un personaje muy curioso, pero es como la sal, o sea, o el azúcar. El azúcar a todos nos gustan las cosas dulces, ¿no? Pero en exceso empalaga, ya está, o sea, ya está. Y le está sirviendo justamente a Rusia para seguir postergando la ayuda. Cierro con algo que dijo Vance. Vance dijo unas horas antes una hora y media antes de que se produjese la llamada entre Putin y Trump, que si Rusia no acordaba, Estados Unidos iba a tener que salirse de una guerra europea. Con lo cual, si sabemos el rol del presidente de los Estados Unidos, que es también vocero y parte de la política exterior, no es un rol ceremonial el que tiene, es parte de la política exterior, está avisando algo que Rusia está deseando hace mucho tiempo, y es que Estados Unidos se salga. Y entonces quedaría Europa. Y entonces Putin está a punto de lograr lo que quería, que ya logró con esta postergación permanente de la asistencia a Ucrania. Y el último dato, importantísimo en mi opinión, es que
más allá de lo que dijo Putin, en el posteo de Trump, eh, dijo que veía oportunidades en la explotación de los recursos de Rusia. No es una declaración más, porque para poder explotar los recursos de Rusia, lo primero que tiene que hacer es aliviar las sanciones. De hecho, hoy legalmente no puede. Con lo cual está avisando, si sumamos lo que dijo Vance con lo que después dice Putin, es que, en definitiva, el plan de Trump es hacer lo mismo que hizo en otros escenarios y que también hizo con Ucrania, que es privilegiar el comercio por sobre cuestiones tan infinitamente menores para él como el ocupar un rol principal en la defensa de los valores occidentales, que incluyen el, la defensa de un país atacado, invadido por otro. Entonces, en conclusión, no perdamos más tiempo con Trump. Saquémoslo de la variable. O sea, ya no importa. Es nada. Hagamos una dieta libre de azúcar, por el amor de Dios. Ya estamos cansados, estamos empalagados. Martín, Bueno, yo estoy muy cansado de Trump, porque es un tipo que cansa mucho. Lo que pasa es que el problema no es Trump. Trump es el presidente de Estados Unidos. Un pequeño dato. Yo no creo que acabe la ayuda que se ha aprobado por Estados Unidos, porque hay muchísima parte de la ayuda que ni siquiera está allocated, que es decir, asignados fondos y no se han entregado. Me gustaría, fíjate, yo lo veo, me encantaría que venciera el plazo en junio, porque eso significaría que en los 15 o 20 días que quedan hasta junio, Ucrania recibiría 12 sistemas HIMARS y 12 sistemas antiaéreos NASAMS. No está mal. Así, lo digo un poco como guindas del pastel. Queda mucho por entregar. Queda por entregar hasta el 2027. Hay programados hasta entregas de material americano aprobado bajo la administración americana, pero no por Biden, bajo la administración americana de Biden, pero pagada por los contribuyentes americanos, que son los mismos contribuyentes que bajo la administración Trump, muchísima ayuda. Eso por un lado. Y el problema de que canse Trump es que nos cansemos nosotros de Estados Unidos. Y esta es la estrategia rusa, pero no de ahora, no de Putin, entendamos. Es la estrategia soviética desde 1945. Ujú. Entonces, el cansancio de Trump, que es más que razonable porque es un tipo insufrible, él y sus soldados, no debe, digamos, cegarnos en la visión general. Quiero decir, la rama no nos puede impedir ver el bosque. Y el bosque es que el objetivo ruso no es Ucrania, o no es solo Ucrania. Ucrania es el campo de batalla de una guerra que tiene Rusia contra Occidente, y en la que Ucrania se ha visto abocada porque ha decidido girar hacia Occidente. Lo mismo que le pasó antes a Georgia, lo mismo que le pasó antes, bueno, a cualquier país que pretenda liberarse del yugo de Moscú. Esto es una cosa histórica. Es decir, hemos visto enfrentamientos en 1991 en Lituania. Lituania no es Ucrania, pero había tanques soviéticos matando gente en Lituania, y en Estonia, y en Polonia. En fin, no tengo que explicarla esto. El objetivo es separar ambas riberas del Atlántico, porque Rusia cree que separando ambas riberas del Atlántico y acto seguido separando países en este lado del Atlántico, lo que algunos llaman guerra híbrida, que es la intervención en los procesos electorales, lo hemos vivido en Rumanía este fin de semana, pero lo vivimos en España en 2017, con Rusia tratando de influir en procesos internos españoles. Lo vemos a través de partidos políticos en Hungría, en Polonia, en Francia, en todos los países europeos. La estrategia rusa no es tomar Pokrovsk, no nos equivoquemos. La estrategia rusa es dividir y segregar a su adversario para poder ir digiriéndolo por trocitos. Esa es la estrategia rusa. Y es una estrategia en la que cae mucha gente de este lado de la trinchera. Porque es verdad que Trump es muy cansino, pero Trump es perecedero. Va a estar en la presidencia 4 años, que a algunos les parece muchísimo tiempo. Oye, a lo mejor es que yo ya tengo unos años y yo ya conocí a Carter de presidente de Estados Unidos. Carter, nada menos. Era muy pequeño, también tengo que decir. Quiero decir que esa alianza que es una alianza de compartir principios básicos, no la podemos poner en cuestión porque hay un señor muy raro. De la misma manera, digo porque no nos equivoquemos, no se trata solo de Estados Unidos.
Mañana en Francia o pasado en Italia puede ganar un partido que no nos guste, que no sea europeísta, que tenga unas pretensiones de aislacionismo. En Francia, las últimas 5 elecciones presidenciales ha concurrido un partido, el de Le Pen, que no es precisamente pro-europeo, pro-valores universales, pro-Ucrania. En una de estas, en cualquiera de estas elecciones presidenciales francesas, puede ganar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cansarnos de Francia? ¿Crear un cordón? ¿Expulsar a Francia del mundo? Es decir, aquí se juega mucho más que Ucrania. Yo comprendo que desde Ucrania lo importante es Ucrania, pero Ucrania es una parte de un contexto más amplio. Entonces, no nos debemos equivocar en esta disputa y pensar que la gran batalla se está dando en Pokrovsk. Es una gran batalla, lleva 3 años, muchísima gente muerta y merece todo nuestro apoyo, todo, sin límite. Además, yo es que, como soy una persona que siempre he dicho que Ucrania necesita todo el apoyo a todos los niveles, no hay ningún problema para poder decirlo de vuelta. Pero no nos equivoquemos digamos que la ramba no nos impida ver el bosque. Trump es una pesadilla, pero no es el problema. El problema es Putin. Pero el problema tampoco es Putin, el problema es Rusia. Porque antes de Putin, Rusia hacía lo mismo. Y es muy probable que después de Putin, Rusia siga haciendo lo mismo. Porque como lleva 100 y pico años haciendo lo mismo, yo no tengo ninguna aspiración a que de repente cambie todo y Rusia se convierta, bueno, pues no sé, en Italia. No me da esa sensación viendo lo que veo. Entonces, a largo plazo, en el medio plazo y en el corto plazo, y lo acaba de tuitear esta tarde Zelensky, yo como cuando tengo dudas miro lo que dice Zelensky, ha dicho, la diplomacia funciona mejor cuando estamos unidos. Y ha insistido en no alejar, esforzarse en comprometer a Estados Unidos en la diplomacia. Es lo que ha dicho. Y yo a Zelensky me remito, porque además de ser el presidente de Ucrania, lleva más de 3 años demostrando que es un hombre que ha entendido muy bien. Yo lo digo muchas veces, es el hombre providencial. Tiendo a pensar o tiendo a confiar más en el hombre providencial que en un tuitero random. César, ¿quieres, de todo lo que se ha comentado, quieres comentar tú también? Bueno, 2 reflexiones rápidas porque por lo general estoy de acuerdo con los compañeros. Am, eh, yo creo que solo desde el punto de vista ucraniano, solo no matizar. Ah, Estamos hablando de un cambio de poder mundial que se está intentando producir por Rusia, obviamente. Eso sí, estamos hablando a larga escala, ¿no? Pero desde el punto de vista ucraniano también, es que el otro día estaba escuchando una entrevista con un periodista y analítico ucraniano, Vitaly Portnikov, muy famoso en Ucrania y en Rusia también, porque llevaba mucho tiempo viviendo en Rusia como corresponsal. Y él recordó que cuando él entrevistó a Boris Yeltsin hace 30 años, Yeltsin le dijo una cosa. Yeltsin le dijo, mira, yo con Ucrania soy presidente de un país europeo, pero yo sin Ucrania soy presidente de un país de Asia. Rusia no puede existir sin Ucrania, porque sin Ucrania es un país de Asia y no tiene nada que ver con Europa. Entonces, Ucrania para Rusia es un elemento imprescindible, es como un, no sé, es un riñón de que no puede existir sin esto por muy poco espacio que ocupa Ucrania comparando con Rusia y por muy pocos recursos que tiene, tanto en recursos naturales como en cantidad de gente. Rusia sin Ucrania es un país salvaje, autoritario y de otra parte del mundo. Y con Ucrania es distinto. Entonces, claro que Rusia necesita Ucrania precisamente para marcar bien su territorio. Y también una reflexión también.
Luego, claro, luego estamos hablando de un cambio de orden mundial que estoy de acuerdo con Nacho cuando dice que que Trump no hace nada más que ayudar a Putin, de hecho, a conseguir lo que Putin quiere conseguir. Claro, si nos podemos analizar, entendemos que ya no estamos seguros que ellos están por diferentes bandos. Parece que ellos están en el mismo barco ahora mismo, por si analizamos el discurso de Trump y sus intenciones. Y también lo que dijo este periodista, porque me gustó mucho su entrevista, que vemos ahora ya que Europa está embarazada con la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que hace falta un empujón fuerte, pero lo lleva dentro, sí, que ya lo lleva dentro, y lo que es una guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, sí que se puede muy fácil producir en una tercera guerra mundial, porque ya hay fuegos localizados donde puede explotar. Entonces, yo diría que estamos como siempre dándole otra vuelta a ver qué va a pasar la semana que viene, pero estamos a esto de ver un cambio brutal porque los presidentes, los que teníamos de referencia, de los países que eran referentes, ya no lo son. Sí, yo quiero decirte igual que me parece que cuando digo sacarlo de la ecuación es precisamente porque cada vez, y coincido, cada vez está más, tiene cada vez una nalga más del lado de la cama de Putin. Con respecto la interferencia de Rusia en la política europea, y ahí también se nota. Es decir, por ejemplo, ganó Nicu Sordan en Rumania, le ganó al candidato que decía que había que dejar de ayudar a Ucrania, a Simeón. Los únicos dos estados que no saludaron la victoria de Dan fueron Estados Unidos y Rusia. En el AFD, cuando la AFD, que recibió transferencias a través del manejo de oro desde Rusia, desde hace años los recibe. Eso lo he publicado en un hilo y está corroborado. ¿A quién apoyó Estados Unidos? O por lo menos Vance y un par de dirigentes más, o sobre todo Elon Musk, cuando todavía era funcionario importantísimo de Estados Unidos, apoyaron al AFD. ¿Quién fue el presidente privilegiado junto con Meloni, que fue invitado a la asunción de Trump? Nada menos que el primo absurdo de Putin en la Unión Europea y en la OTAN, Víctor Orbán. Y justamente por eso marcaba también la cuestión de la sugerencia del levantamiento de las sanciones. Entonces, cuando digo sacarlo de la ecuación, me refiero precisamente que ninguna ecuación que haga el cálculo de hacia dónde debe dirigirse Ucrania debería tener a Trump, más allá de lo empalagoso, digo, no es que no sea útil ponerlo en la ecuación. Ahora bien, coincido con Martín que sí, prometió los HIMARS y prometió unos sistemas Patriot que forman parte del remanente de 5.480 millones que había en abril del 2025 que eran allocated, o sea, a designar, ¿sí? Son dinero que había para designar. Ahora bien, también recordemos que Ucrania quiso comprar Patriot para defenderse de los ataques aéreos rusos, y en su momento Trump dijo que no. Es decir, para una cuestión tan sencilla como defender a su población civil. Entonces vuelvo a insistir, si vemos las nalgas de Trump, están cada vez más del lado de Rusia. Y digo las nalgas porque no se me ocurre qué otra parte del cuerpo está usando Trump para negociar con Putin. Insisto, para mí, Ucrania debería tomar en serio el salirse de la órbita naranja y dejar de mirar a los ojos de Trump, que no tiene, es el país más importante, todo lo que vos quieras. Pero es
está cada vez más divorciado. Y cierro con esto. Alexander Dugin, sí, eurasianismo, esta doctrina que sigue el gobierno de Putin, establece ya en el 91 que el objetivo era romper el atlantismo separando Estados Unidos de lo que llama la Europa Atlántica y además separar a Alemania de la Alianza Europea, lo cual intentó hacer con el AfD, y, y lo está logrando. Pero si lo está logrando es con una enorme, enorme fuerza de voluntad de Trump, el mismo que dijo que si Putin no aceptaba negociar, cosa que hizo ayer mismo, iba a llenar a Ucrania de armas. Se puede decir que en ningún momento Putin dijo que no quiere negociar, pero puso condiciones imposibles, como por ejemplo el retiro de las tropas ucranianas de los territorios que le pertenecen y que todavía no pudo conquistar Rusia, de los Oblast que se anexó en septiembre de 2022. Eso es una condición imposible que en los hechos implica: yo no quiero negociar. Por lo tanto, debería haber anunciado inmediatamente un refuerzo de la ayuda militar a Ucrania, habida cuenta que si yo pongo un bonobo en una silla, lo lleno de fentanilo y le digo qué es lo que quiere hacer Putin, el bonobo me va a decir no quiere negociar. Entonces, si un bonobo cargado de fentanilo entiende que Putin no quiere negociar, ¿cómo puede ser que el presidente de la nación más poderosa del mundo, que debe tener asesores un poco más perspicaces que el bonobo, no le dicen: señor Trump, déjese ya de dar vueltas, Putin no quiere negociar y por favor, sáquele las nalgas de la cara, que la farsa ya no se la cree nadie? Perdón por el énfasis, pero es cuando me empalago, debo tener mucha azúcar en la sangre que me pongo así. No, no, sí, está muy bien lo que has dicho. No, pero antes decías, la entrevista está con Yeltsin en cuanto que Rusia sin Ucrania no existe. Bueno, la propia afirmación de Yeltsin, que todos lo tenemos como la cara más amable de la Rusia posible, lo que refleja es la interiorización absoluta en todos los líderes rusos, Putin y los anteriores, y por supuesto de Stalin, etcétera, en cuanto considerar que los territorios no son los que son, sino los que ellos consideran. Incluso la interiorización por parte de Ucrania. Es decir, ¿cómo que Rusia no existe sin Ucrania? Ese es un problema que tiene Rusia. Y si realmente Rusia no puede existir sin Ucrania, pues que deje de existir. Es que a mí no se me ocurriría pensar que España no existe sin Sicilia y Nápoles. Sicilia y Nápoles, que nadie pondrá en duda su Italia, donde están, estuvieron bajo la corona española 400 años. A mí no se me ocurre pensar que España no existe porque hace 150 años Sicilia y Nápoles dejaron de ser España. No le voy a decir a Nacho, imagínate que le dijera yo a Nacho que España sin Argentina no existe. Porque Argentina, o el territorio de la actual República Argentina, nada, El solo es... Barcelona no, el Barcelona no existe sin Argentina porque tienen a Messi, eso sí. O el Barcelona, porque tiene nada. Es decir, ese es un problema que tiene que resolver Rusia. Y si Rusia al final se mira en el espejo y se descubre un país asiático, pues tampoco es un desdoro. Oye, Asia está lleno de países muy interesantes. No sé, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, incluso Corea del Norte para los rusos. Quiero decir, ese es un problema de identidad ruso que no puede resolver ni a costa de Ucrania, ni a costa de Lituania, ni a costa de Polonia, ni a costa del resto de Europa. Es un problema que tienen que resolver ellos dentro de sus fronteras. Y nosotros no podemos asumir este discurso de sin Ucrania, Rusia no existe. Pues que deje de existir, como dejaron de existir tantos imperios a lo largo de la historia. Esto es un poco porque es que yo me niego a entrar en esos debates, porque implican que al final ponemos en juego todas las fronteras de todas las partes del mundo. Y vuelvo a decir lo mismo. Trump me parece que es un personaje absolutamente desquiciado. Por supuesto que el movimiento MAGA influye, financia, alimenta y se retroalimenta de otros movimientos populistas. Es que al final la clave no es que sea asociado a la AfD o al rumano de turno o al movimiento húngaro de turno, no sé quién es antes, uno después, pero son movimientos profundamente reaccionarios y profundamente populistas
Esa es la clave que los une a todos. Y claro, si todos coinciden en un criterio reaccionario, reaccionan a la democracia, a los principios básicos de la democracia. Hoy estaba escuchando, creo que era una audiencia en el Senado o en el Congreso americano, la verdad no me di cuenta, en el que creo que era una representante de la Administración Central, le preguntaban, ¿qué es el habeas corpus? El habeas corpus. Y contestaba que era el derecho del presidente a expulsar del país a los aliens, a los inmigrantes. Me parecía alucinante. Pero lo pongo como ejemplo para reflejar que hay una línea ideológica en aquel lado del Atlántico y en este que se unen y se retroalimentan. Pero eso ya ocurría en los años 40 del siglo pasado, quiero decir, en los años 40 del siglo pasado, mientras el Reino Unido combatía con los nazis, había americanos que no querían ayudar ni enviar armas a Churchill. También había franceses muy contentos con los nazis por Europa. Se llamaban los colaboracionistas del régimen de Vichy. También había un dictador en España, Franco, que suministraba materias primas a ese Hitler. Y también había un dictador en la Unión Soviética, un tal Joseph Stalin, que estaba encantado suministrando cereales y petróleo a la misma Alemania nazi que unos años después le atacó. Bien, estos son los hechos. No hay nada realmente nuevo. Siempre hay movimientos aislacionistas y siempre hay movimientos reaccionarios a los principios democráticos. En Estados Unidos, en Europa y, por supuesto, en Rusia. La cuestión es cómo resolvemos este conflicto en concreto. El originado por Rusia en 2014, pero que además originó en 2008 en Georgia y que además originó en 1992 en Chechenia, en 96 y en el 91. Es la participación de Rusia. El problema es Rusia, no es Trump. Trump no existía cuando Rusia entró en Crimea. Era un señor al que le dieron el premio Nobel, se llamaba Obama. Todos aplaudimos a Obama. Nadie le puso en solfa a Obama. Nadie le ha llamado asesino de niños ucranianos, cómplice de Putin. Era un tal Obama el que miró cómo las tropas rusas salían de sus cuarteles en Crimea y ocupaban Crimea. Y es el mismo Obama, el señor que vio cómo unidades militares rusas entraban en Lugansk, entraban en Donetsk y se dedicaban a bombardear el aeropuerto de Donetsk. Entonces, el problema no es el presidente americano. El problema es que dejamos hacer a Rusia. Bien, el presidente cambia. El americano, el británico, el francés, el alemán, bueno, se llama democracia. Es una de las, llamémosle, ventajas de los sistemas democráticos, que nadie se eterniza en el poder, a diferencia de Rusia. La cuestión es compartir los principios y ponerlos en práctica. Ponerlos en práctica significa que Estados Unidos, si tiene un compromiso real con los principios que dice defender, se ponga a la labor, como lo ha estado haciendo estos 3 años, o un poco más, que yo diría, un poquito más. Pero no solo Estados Unidos. Yo vivo en España y tengo que decir que España tiene una flota de aproximadamente 700 M113. Son los vehículos estos de transporte personal, blindados. España ha mandado 20 a Ucrania. Y yo no oigo a nadie decir que el presidente de mi país es cómplice de Putin, le pone el culo a Putin. El segundo comprador, España compra gas. El primer es Argelia, le compramos el 40% del gas que consume España. Nuestro segundo vendedor de gas es Rusia, le compramos el 20% del gas que consume España. El tercer vendedor es Estados Unidos, le compramos el 18% del gas que consume España. Y luego pequeños compradores. Yo no oigo a nadie aquí en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en Ucrania, llamar a Pedro Sánchez asesino de niños ucranianos. España tiene una batería de misiles Patriot en Turquía desde hace más de 11 años. Una batería completa, un sistema de defensa. Está protegiendo Turquía de un posible ataque del régimen sirio, de Siria. Protege Turquía de Siria desde, creo que es el año, no me acuerdo si es el año 2011 o 2014. Para el caso lo mismo. Nosotros tenemos esa batería que no está protegiendo a España, está cumpliendo misiones de la OTAN. Una de las posibilidades es que España pudiera mandar, en colaboración con otros países de la OTAN, esa batería a cubrir, no sé, Odessa. Es el presidente español, es un país europeo el que puede tomar decisiones. No necesita preguntarle a Trump.
Y a pesar de eso, no lo hacemos. A mí me gusta pedir responsabilidades primero a los más cercanos y luego a los más lejanos. Por una cuestión de proximidad. Básicamente porque he comprobado a lo largo de mi vida que cuando pedimos o exigimos a uno que vive muy lejos cosas que no les pedimos a los que viven más cerca, es una manera de evadir nuestras propias responsabilidades. Le pedimos a los Reyes Magos o a Santa Claus que haga lo que no hacemos nosotros. Y yo creo que tenemos que empezar por nosotros. Y eso además está viéndose que en el caso de Ucrania, los países más cercanos a Ucrania, Polonia, Lituania, Estonia, aportan muchísimo más que lo que aporta España. No podemos pedir por mucho que sea Estados Unidos. Estados Unidos son 350 millones de habitantes. España son 47, uno por cada 7. Nosotros no hemos aportado ni de lejos un euro por cada 7 euros que ha aportado Estados Unidos. Y hablo de España, y lo digo con tristeza, porque a mí sí me gustaría ver que España se compromete con los valores que defendemos en España, y en este caso con Ucrania. Yo no lo veo. Ya sea, Nacho, si queréis para ir cerrando. eh, Mm, sí, yo solo quería un comentario muy breve. Quería decir, sí, Martín, estoy de acuerdo contigo que si un país piensa que no puede existir sin otro país, tiene que dejar de existir. Pero evidentemente que el mindset, la forma de pensar de Rusia, de un ruso, de presidente ruso, es muy distinto al tuyo, al mío o al cualquier sentido común y precisamente por eso no ocurre. ¿Por qué Rusia no puede, dices tú, no? Si es un país entonces asiático, ¿por qué no puede asumirlo? No lo puede asumir porque en Asia ya hay un líder regional y no es Rusia. Y Rusia quiere ser un líder regional, entonces está buscando un hueco donde puede serlo. Precisamente quiere ser líder regional en Europa, aplastar a Estados Unidos para que ellos solo se preocupan por las cosas que pasan, digamos, en la isla de Estados Unidos, ¿no? Que no tenga ningún tipo de importancia en Europa, en el continente europeo, y entendemos que China se va a ocupar por toda Asia. Así es la imagen perfecta en la cabeza de Putin. Entonces, Putin no quiere ir a Asia, Putin quiere ir a Europa, eso es la diferencia principal. Por eso, precisamente, no, yo creo que ellos entienden muy bien que para ellos es la única vía posible. Y bueno, y lo último, lo que decías, ojo, que Estados Unidos han aportado mucho, lo que tú decías, pero no es el país que más ha aportado. Si estamos valorando países según el potencial económico y la capacidad y hasta ahora no me sale. Ah, es, No, ¿Perdón? su capacidad económica, sí, sí. No es ni de lejos es Estados Unidos. Son países, si no me equivoco, es Estonia, es el primer país y Dinamarca es segundo o tercero, ni de lejos. Yo creo que Estados Unidos no entra ni en top 10. Sí, sí, seguro. Así que por la cantidad en sí que han aportado mucho, porque es un país mucho más grande, pero no es el que más esfuerzo hizo tampoco. Así que hay que darle también, ¿no? crédito a otros países mucho más pequeños que por dónde están y la situación en la que se pueden encontrar muy pronto, han entendido que tienen que participar bastante. Entonces agradezco mucho a Estados Unidos, obviamente, por el apoyo, sin duda, y a Europa también, pero Estados Unidos ni de lejos es el país que más esfuerzo puso en esto. Por eso, bueno, a ver, me gustaría saber qué nos va a pasar la semana que viene. Estamos todos pendientes de, no de memorándum, pero de las fechas posibles de memorándum que han mencionado hoy, ayer en la llamada y el memorándum que confirmó que se va a crear, lo confirmó Peskov, el secretario de Putin, pero él mismo dijo que como hay matices que no se pueden arreglar, la fecha de memorándum, de posible memorándum, también
tampoco es relevante. Entonces, yo creo que ni eso, la verdad, ni la semana que viene ni la otra. Pues nada, lo que decían muchos analistas ucranianos, la única manera de poner fin a la guerra es cuando Putin va a decir, vale, aquí paro. Mientras él no decide parar, no hay ni Trump, ni Vaticano, ni Dios que le pueda, que tenga ninguna herramienta real para hacerle parar. Ahora depende todo de él y siempre dependía, pero teníamos esperanzas. Yo creo que ya no hay esperanzas. Yo voy a cerrar diciendo que mientras se negociaba en fantasía, en clave de fantasía, mientras Trump seguía tratando de mantener su público en este reality global que armó para llamar la atención, porque no le veo otro sentido, Rusia mandó 273 drones contra Kiev y el resto de las ciudades ucranianas, en el mayor ataque desde el inicio de la guerra. No hay ningún margen para seguir negociando en estos términos y mi última reflexión tiene que ver con que mientras Putin, con la ayuda de las nalgas de Trump, sigue quebrando la alianza occidental, ese ataque es importante porque fueron hechos con drones Shahed. Drones Shahed que tienen diseño y licencia iraní. Drones que son iraníes porque los rusos no pueden, nunca pudieron sostener el ritmo de producción mientras se siguen anunciando la llegada de soldados del Estado norcoreano y mientras China se sigue haciendo la sonza y apoyando con producción y con astucia política a un eje que se está formando y que se está consolidando mientras la alianza occidental se resquebraja por causa de quien tenemos que sacar de la ecuación. Porque ¿qué queda para Ucrania? Europa, los países que la van a seguir apoyando, Australia, Japón, Australia que acaba de mandar 49 Abrams, a pesar de Estados Unidos, y que los logró mandar porque le está comprando un nuevo lote y se está negociando otro lote más. Y eso sirvió para que finalmente pudiera mandarlos. Con la ayuda de Japón, que acaba de anunciar otro paquete de ayuda, Nueva Zelanda, hasta Turquía. Se va a pelear, no soy ucraniano, claro, no sé si lo notaron, estoy lejos de parecer ucraniano, pero a esta altura uno piensa, pelearemos como Occidente con lo que haya, a pesar de los que nos quieren distraer, porque no hay otra opción. Y si en algún momento el payaso decide sacarse el maquillaje y empezar a hablar en serio, como lo hizo Roosevelt en el 41 por Pearl Harbor, porque si no, seguía, si cambia de bando o si, no sé, si se le despega una neurona y se le pega otra y decide que volver al bando occidental, se festejará, se disfrutará y dirá que, bueno, que es muy gracioso, muy lindo, muy bonito y hasta que es joven y un, un gran líder. Pero mientras tanto hay que tenerlo fuera de la ecuación. Ucrania no tiene otra, porque si no resiste, desaparece. Esa es la gran diferencia. Rusia no va a desaparecer por Ucrania pese a lo que diga, ni Estados Unidos va a dejar de ser más o menos poderoso porque apoye o no a Ucrania. Pero Ucrania no tiene alternativas y en última instancia de lo que se trata es de la lógica más sencilla. Así que no, yo cierro diciendo esto, principio de realidad, principio de sanidad, como en febrero del 2022, Ucrania va a seguir resistiendo con lo que tenga, con lo que pueda, porque la alternativa es mucha. Nada, eso. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, nos vemos otro día y ya seguiremos con nuestros programas, ¿vale? A mí. Pues Dale, muchísimas gracias, gracias. chicos. Un abrazo.